Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, les doy la bienvenida a Nordeste Radio. Ya saben, una radio que es de todos nosotros, es el altavoz de todos nosotros, porque la independencia que tenemos es algo único. Pocos medios pueden decir que es absolutamente independientes y uno de ellos es Nordeste Radio. Hoy hace 40 años que hubo un intento de golpe de Estado, un asalto al Congreso de los Diputados. Bueno, pero luego después comentaremos un poco este tema que tiene lo suyo. También haremos luego un repaso a la actualidad y a temas que nos preocupan en estos últimos días. Pero antes permítanme que les presente a un hombre muy interesante. Vamos a hablar con Darío Serrano. Darío Serrano es economista, investigador del Banco de España. O sea que de economía sabe un montón. Vamos a saludarle. Don Darío Serrano, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias a ti por atender la llamada de Nordeste Radio. Tú eres economista, investigador del Banco de España. Caramba, qué puesto más interesante y cuántas cosas te podemos preguntar. Sí, exacto. Oye, yo por mi parte encantado de hablar con vosotros, siempre es un placer. Darío, ¿cómo llegas tú a ser economista e investigador del Banco de España? Y todavía no quiero ni decir tu edad para no impresionar. Bueno, el camino para llegar ahí, pues obviamente fácil no es. Requiere por mucha formación académica previa, pues en los estudios de grado de la carrera que yo hice en la Autónoma de Madrid, por ejemplo. Después, pues requiere formarse mucho más en la ciencia económica, en aspectos más cuantitativos, más matemáticos, un poco estudiar la línea de la frontera de la investigación, o sea, donde está ahora todo el mismo contribuyendo con nuevo conocimiento, etcétera. Y para ello me fui a una de las mejores universidades europeas, que es la Universidad de Mannheim, en Alemania, y ahí cursé un máster de 2 años de economía desde la perspectiva más académica, más aplicada, más científica, digamos. Y tras ello, pues nada, me volví a España para trabajar. Fui contratado por NERA Economic Consulting, que es una consultora económica que hace, pues, basa su investigación en investigaciones del mercado energético, pues la electricidad, del gas, etcétera. Y ahí estuve, pues, trabajando durante 6 meses, desde enero del año 19 hasta julio del año 2019, y durante mi estancia en NERA pues recibí la oportunidad de solicitar una plaza como economista investigador en el Banco de España, y nada, no lo dudé porque siempre había sido como un sueño, digamos que es la institución más relevante por el tema de investigación económica en España. Pues nada, solicité ahí pues la plaza y directamente pues me fue todo bastante bien, con todos los procesos de entrevistas, o sea, fue todo muy liviano, porque parece que encajé bien ahí. Y en septiembre del año 2019, pues ahí empecé a desarrollar mi actividad profesional, y desde entonces, pues hasta hoy, ahí estamos trabajando. Pues la verdad es que tanto esfuerzo y tanto conocimiento nos viene a nosotros muy bien para que nos aclaren muchas cosas de las que ahora mismo estamos viviendo con la economía del país. Sí voy a decirles que Darío es un chaval, y permíteme la expresión, con 26 años, para que luego digan que en España no hay talento y esfuerzo. Bueno, vamos a ver, sí, no, de verdad, es que hay que aplaudir, y más que estamos ahora con el tema de la juventud y no sé qué, que si la pandemia, que los rollos, que parece que son la leche, y no son así. Sois fabulosos y sois absolutamente envidiables. Sí, hay gente muy buena en España, o sea, claro, el sistema público aquí de educación, las universidades, pues en líneas generales proporcionan a candidatos y a gente excelente. Muchos de ellos, lamentablemente, se tienen que ir fuera. Es una pena. En mi caso fue que me fui fuera un tiempo, pero luego ya decían no devolver, y hay otros que se quedan fuera. Pero bueno, ahí hay que seguir luchando para que se quede aquí todo el talento. Hay que seguir luchando, sí, porque además, aparte del esfuerzo vuestro, y es cierto, también hay que reconocer que las universidades nos cuestan mucho dinero a todos. Para entonces formar a la gente para que luego se vaya afuera, pues es una auténtica pena. Pero sí, bueno. Totalmente. La idea del sistema educativo público es que luego toda la inversión que hubiéramos a depositado en el ente público o el país en esos perfiles, que luego se revierta de alguna manera en la sociedad, claro, a través de su trabajo.
Y digamos, en líneas generales es lo que suele suceder, pero luego hay pues ciertos talentos que por temas personales, económicos o lo que sea, o de reconocimiento de su trabajo, pues deciden irse fuera. Y ahí es donde hay que pelear para decirle a la gente, quédate aquí, que te valoramos. Claro que sí, claro que sí. Oye, te voy a hacer unas preguntas personales antes de entrar en el mundo de la economía. Y es, ¿de dónde eres tú? Pues yo soy de Fuente Pelayo, un pueblo de la provincia de Segovia. Bueno, lo conoceréis. Estamos pues a una hora de Riaza, por ejemplo. Ajá. Y siempre pues me crié aquí, en Fuente Pelayo, aunque luego bien es verdad que al colegio iba en Segovia. Mis padres pues trabajaban allí, etcétera. Pero yo siempre he estado muy llegado a mi pueblo. De hecho, he vivido aquí siempre. Y ahora mismo, de hecho, en cuanto he podido teletrabajar, estoy viviendo aquí, porque es donde me siento cómodo. Son mis raíces, es de donde soy y es donde mejor me encuentro. Se vive muy a gusto en los pueblos. Mira, yo, por ejemplo, y te lo digo, yo llevo viviendo en Riaza pues año y medio por ahí. Yo soy de Madrid. Toda mi mundo personal, mi vida profesional la he realizado en Madrid, y hace año y medio que decidí venir aquí a Riaza, y de verdad que es una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida, para mí y para mi familia. Oye, ¿te parece que hablemos un poco de algo que ahora gusta casi nada, que es hablar de economía? Porque con esto de la pandemia del COVID-19, la verdad es que estamos mal, y mucha gente preveemos que vamos a estar bastante peor. Pero ¿cuáles han sido realmente las consecuencias de la pandemia de este COVID-19? Bueno, aquí hay que dar varias pinceladas. O sea, en líneas generales la situación es muy grave, o prácticamente catastrófica en algunos sectores económicos. Aunque haya tipos de optimismo en algunas parcelas de la economía, en líneas generales la situación es catastrófica. Pero sí que hay que puntualizar que esta crisis, pues al contrario que la crisis del ladrillo que se llevó de 2008, bueno, como crisis financiera, el Lehman Brothers, sea cual sea la causa de la anterior crisis, pues bien es verdad que en esta nos ha pillado en mejores términos de posicionamiento financiero, es decir, pues los hogares tenían menos deuda y la deuda que tenían era de mayor calidad, las empresas igual tenían una deuda mínima y también una deuda de calidad con capacidad de repago, etcétera, y los bancos estaban en una posición bastante solvente. Después de todo, digamos, el estropicio económico que se preparó tras la crisis de 2007, pues los requerimientos para los bancos para otorgar crédito y para cubrirse ante posibles pérdidas, pues se incrementaron bastante, y eso les ha permitido pues afrontar esta crisis en una posición financiera bastante buena. Partiendo de ahí, pues digamos que esta crisis nos ha golpeado a todos, humanitariamente, sanitariamente, socialmente, etc. Pero bien es verdad que económicamente esta crisis ha sido muy asimétrica. Y bien es verdad que a lo largo de la historia, pues de la historia reciente, las crisis pues han golpeado de manera, si no igual, pues ciertamente homogénea a muchos de los agentes que pueblan la economía española, pues en esta no ha sido así. En esta el peso principal de la caída de la crisis pues está recayendo en los agentes más vulnerables. Te digo, por ejemplo, en el aspecto de los trabajadores, está cayendo principalmente pues en temporales, en gente poco formada, ese tipo de trabajadores que están ya a partir de los 45 años o 50, que no fueron formados en su día, pues ahora mismo están sufriendo mucho las consecuencias económicas de la pandemia. También los jóvenes principalmente, aunque eso ya es un problema más estructural de la economía española. Sí, pero claro, pero es que ten en cuenta que estamos hablando de que ahora mismo hay prácticamente casi un 50% de paro entre la juventud. Es un auténtico drama, ¿eh? Es un auténtico drama, de verdad, sí. O sea, todavía no somos conscientes de lo que esto significa, porque mermar las capacidades de generar renta para los jóvenes hoy en día, pues supone lastrar la economía a futuro enormemente. Además, teniendo en cuenta que estos jóvenes pues van a tener que hacer frente a unas cantidades de deuda enormes que están emitiendo ahora para financiar por los gastos derivados de la pandemia y de pensiones, y que en el día de mañana van a tener que sufragar un estado del bienestar para un conjunto de la población mucho más grande que el conjunto cotizante. Claro. Y ahora mismo no se está teniendo en cuenta prácticamente en el debate. Bueno, sí se está teniendo en cuenta, pero no activamente,
el tema de incorporar a los jóvenes al mercado laboral de la manera que sea. No, y España es el país de la Unión Europea con mayor paro juvenil. O sea, el segundo es Grecia y le superamos por mucho. O sea, España tiene el 30 y algo y nosotros tenemos casi la mitad de los jóvenes. Es impresionante. Claro. Es impresionante. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se está hablando mucho de los fondos de reestructuración europeos? ¿Realmente nos van a servir para salir de la crisis? ¿O tenemos que cumplir una serie de condicionantes antes de poder recibir esos fondos? ¿Y cuál va a ser la utilidad de esos fondos? Sí, bueno, los fondos europeos, desde luego, o sea, como economista puedo decir que en la vida nunca habíamos asistido a un programa de inversión pública tan ambicioso como este, que supone además una emisión de deuda pública conjunta de todos los estados europeos que respaldarán esa deuda. Y eso nos va a permitir pues acceder a mayores cantidades de dinero a precios más bajos. Como oportunidad, o sea, como incentivo fiscal, digamos, como dinero, como chorro de dinero que va a entrar, o sea, nunca habíamos asistido a algo como esto. O sea, es una oportunidad sin precedentes. Ahora bien, el que vaya a funcionar para salir de la crisis, eso depende única y exclusivamente de nosotros, por dos aspectos. El primero, pues, estas reformas están sujetas a cierta condicionalidad. Eso. Pues hablamos ahí en 4 o 5 puntos principales, digo así por encima. Pues el traer los fondos, primeramente, más que mera en términos económicos, requiere un respeto muy grande a la separación de poderes, cosa que en España pues ha habido determinados intentos o determinados movimientos políticos que han deslegitimado un poco la separación de poderes. Y esto pues nos ha servido para recibir pues un tirón de orejas bastante fuerte de la Comisión. Sí, lo estamos viendo cómo estamos ahora. En parte ya en materia económica, pues para recibir estos fondos se nos requieren reformas estructurales de gran calado. Las dos principales, digamos, una es la flexibilización del mercado laboral, que claro, flexibilización suena siempre desde los sectores más socialdemócratas. Liberalización puede sonar a decir, pues venga, aquí todo el mundo sin paro y que cuando vengan mal dadas, pues cada uno que se las vea venir. Y no es eso, flexibilización laboral. España ahora mismo es un país que premia mucho a la contratación fija. De hecho, el diálogo social siempre, patronal, sindicatos han defendido siempre mucho la contratación fija, en detrimento de la contratación temporal, que ahí es donde está justamente el núcleo de jóvenes, que son los que a la mínima de cambio, cuando vienen mal dadas, pues son los que se van fuera. Pues digamos que ahí en temas de flexibilización laboral necesitamos encontrar un balance entre no premiar tanto a fijos y también poder compensar un poco a los temporales, porque de verdad que el panorama en ese sentido es catastrófico. O sea, no se pueden hacer planes de vida con el tipo de contratación temporal que tenemos. Y luego otra de las reformas estructurales muy importante es la reforma de las pensiones. O sea, España está en el continente más envejecido del mundo, y dentro de ese continente más envejecido del mundo, España es el país más envejecido de ese continente. Fíjate. O sea, tenemos ahí para el futuro un gasto enorme que debemos abordar de cómo lo vamos a solucionar, porque de aquí a, ya ahora mismo estamos en déficit, pero de aquí a un futuro, como no lo abordemos, pues esto nos va a suponer pues que hipotecar todo progreso futuro económico, hipotecar el progreso económico de los jóvenes, el progreso del país, etcétera. Entonces, en ese sentido también nos exigen reformas, que luego si quieres ya comentamos más a detalle. Y luego, por último, el aprovechamiento de los fondos ya depende única y exclusivamente de nosotros, de cómo gestionemos la llegada de estos fondos. Es muy importante, pues, en este sentido, contar con planes desde las autoridades. O sea, esto no puede ser una barra libre. Claro. Aquí el ayuntamiento de no sé dónde va a dar fondos. Ustedes pídanlos y luego nosotros los daremos a quien nos encaje, etcétera. No, esto no puede ser así. O sea, hay que contar con planes de evaluación muy específicos de cada proyecto que se vaya a presentar a la comisión, donde se detallen los objetivos. Oye, ¿qué quiero conseguir con este dinero? Quiero conseguir tal cosa. Y te ¿Qué medios voy a poner? ¿Cuánto dinero? ¿Y qué retorno puede tener eso? Te voy a hacer una pregunta. Tú, como economista investigador del Banco de España, ¿el Banco de España va a hacer un proyecto, algo que pueda sugerir la forma de poder invertir este dinero, estos fondos? O sea, como sugerimientos, sí. O sea, sugerencias. Sí, ya sé que no es vinculante, claro. De hecho, es
una de las tareas principales del Banco de España. En su informe anual, que saldrá pues a mediados de año, pues ahí se van a detallar pues los puntos específicos a donde creemos tienen que apuntar los fondos económicos de reestructuración. ¿Y se está trabajando ya sobre ese plan? Sí. Dime, perdón. Sí, que si está el Banco de España trabajando ya sobre ese plan. Sí, totalmente. O sea, lleva ya mucho tiempo. Pues primero viendo cuánta cantidad de fondos van a llegar, qué fondos van a ir a cada tipo de administración, a la central, a la autonómica, a la provincial, a la local, etcétera. Y luego dentro de eso, pues a dónde hay que apuntar para ir al grano. Primeramente, para cubrir a los más dañados por esta crisis, que eso es lo primordial, y después pues aprovechar esos fondos para elaborar reformas estructurales económicas de calado. Pero el Banco de España como institución no es quien decide a dónde van los fondos. O sea, obviamente él va a sugerir, pero luego la decisión última depende del comité de gestión de estos fondos, que básicamente es el gobierno, porque sí que es verdad que en otros países hay más balance entre autonomía, gobierno y otro tipo de instituciones a la hora de ver dónde van a ir los fondos, pero en España quizá haya más cheque en blanco para el gobierno central para decir a dónde van a ir. Tú tienes una gran especialización en temas tan tremendos como es la desigualdad y, por supuesto, el tema de fiscalidad. ¿Qué nos puedes contar? Pues realmente a todos nos ha sorprendido que en la situación en la que estamos, nuestro gobierno nos haya subido un montón de impuestos. ¿Tú crees que eso es bueno? Por supuesto que no, ¿no? Bueno, en materia impositiva, España tiene deficiencias claras. O sea, en cuanto a presión fiscal, digamos, de todo lo que generamos, cuánto nos quita el Estado, somos de los países en los que menos nos está quitando. Ahora bien, lo importante no es cuánto nos quita en media, sino a quién se lo está quitando. Claro. Porque en España sí que es verdad que hay cierta imposición que no es efectiva, porque en determinadas materias pues es igual para los que tienen menos que para los que tienen más. De hecho, España de los países de la OCDE, de los desarrollados, es de los países que menor capacidad de redistribución tiene a través del sistema público. Es decir, de todos los impuestos que se pagan, pues en teoría el Estado ahí tiene una labor de decir, pues quito desde los más ricos y doy a los más pobres. Quito desde los que están en la cima de la pirámide de renta para dárselo a los que están abajo. Digamos que esa sería la labor estatal de redistribución de un Estado, pero en España es de los países donde menos se cumple. Es decir, los ricos son los que están pagando más impuestos. Ahora bien, también en España son la parte alta de la distribución de la renta es la que está recibiendo más transferencias. O sea, no estamos focalizando los esfuerzos fiscales. O sea, hacemos mucha recaudación fiscal, pero luego no la aplicamos para cubrir a los hogares vulnerables ni para desarrollar pues, la actividad económica en aquellos sectores más dañados por ciertas crisis o por cierta estructura económica española. O sea, en materia de fiscalidad sí que tenemos bastantes ineficiencias. Por ejemplo, en la progresividad del IRPF, pues en España, pues a través de un análisis, por ejemplo, que hice yo con compañeros de Banco de España, etcétera, observamos que el grado de progresividad del impuesto, es decir, cuánto de más pagan los ricos, en España, digamos que no estamos en un nivel óptimo. O sea, que las grandes rentas deberían tributar un pelín más de lo que están haciéndolo ahora. El impuesto de grandes patrimonios igual, pero sobre todo en el impuesto del IVA. O sea, ahí tenemos un agujero de recaudación fiscal para el gobierno enorme. O sea, aquí tiramos mucho de tipos reducidos de IVA para todo, para cualquier tipo de cosa. Y ahí estamos perdiendo una capacidad de recaudación enorme. Y luego, esto está mal entendido, porque cuando dicen vamos a bajar el IVA de la restauración, o vamos a bajar el IVA de no sé qué, ¿a quién beneficia? Pues al final tienes que ver la cesta de consumo que tiene cada hogar. Claro. Cada hogar. Y cuando se hace una reducción del tipo efectivo de IVA, del general a un reducido, vemos que los que más se benefician de esa reducción son los que más van a, por ejemplo, a la restauración, los que van a conciertos, etcétera, que al final es la gente que está en la parte alta de la distribución. O sea que muchas veces se hace con el objetivo de decir voy a intentar ayudar a los que están en una peor situación económica, y con la reducción de tipos reducidos de IVA pues no se está consiguiendo. Lo que hay que focalizar son las ayudas. Claro. En ese sentido tenemos margen para aumentar mucho la recaudación por IVA y eliminar muchos tipos reducidos, y tenemos la asignatura pendiente sobre todo en saber focalizar las ayudas. O sea, ahora mismo
España no está sabiendo focalizar las ayudas en ayudar a aquellos que de verdad lo necesitan. No, y lo estamos viendo y además vemos que esa diferencia, esa brecha que existe entre la clase baja y la clase alta se está cada vez ampliando más y realizando algo tremendo, que es que está desapareciendo la clase media. Sí, exacto. O sea, la distribución de la renta española, o sea, ahora mismo tenemos datos muy preliminares, pero una vez que pase un tiempo y veamos el impacto económico de la pandemia, pues en la desigualdad va a ser mucha mella. O sea, los que estaban en la parte alta de la distribución de la renta son los que tienen pues más capital tecnológico, los que tienen más posibilidades de teletrabajo, los que viven en zonas donde hay menores índices de contagio, etcétera. Al final están siendo mucho menos dañados por esta crisis que los que están en la parte baja de la distribución, que son por los temporales, pues jóvenes que no tienen acceso a vivienda, gente mucho de la hostelería, de la restauración, del sector del ocio, que ahora mismo con la pandemia han sido los más golpeados del todo, y esto bueno, ahora mismo ya lo estamos viendo, pero en datos lo veremos en años venideros, que la desigualdad va a aumentar un montón. Entonces tenemos que centrar los esfuerzos ahí en incorporar a esa parte que se está descolgando, incorporarla otra vez a la actividad económica. Pero habría que hacerlo. Los costes de eficiencia económica de dejar a esta gente atrás son enormes. Porque tendríamos que tener un gobierno que se pusiera a trabajar en serio y ya. Y me temo que eso no está ocurriendo. Oye, te voy a hacer otra pregunta y ya te voy... Sé que te estoy ocupando demasiado tiempo, pero sí te voy a pedir que entremos en contacto otros días. Estamos hablando en Segovia, estamos tú y yo en Segovia, y estamos hablando de la despoblación que existe en nuestra tierra. La fiscalidad podría servir, se podría utilizar o se debe utilizar como una herramienta para combatir la despoblación. Totalmente, o sea, mi posición con respecto a esto es 100% que sí. O sea, digamos, para mí el factor principal de la despoblación pues también es uno cultural, es decir, pues quizá en años anteriores o en el pasado siglo quizá se asociaba el desarrollo a ir a la ciudad. Sí. Yo recuerdo cuando estudiaba que te decían, no, vete a Madrid, y si te puedes ir a Nueva York, mejor. Y eso es un proceso pues que ha llevado a todos nuestros jóvenes a irnos cada vez pues asociando el quedarse en el pueblo con el fracaso vital. Y esto es una cosa que hay que cambiar. Ahora bien, no es solo cosa de moda. Para cambiarlo, principalmente los agentes modifican sus patrones de establecerse, de consumir, de comprar, etcétera. Principalmente los establecen arreglo a incentivos económicos, y eso es clarísimo, o sea, es un ejemplo clarísimo. Incentivos económicos también significa servicios, también significa transferencias. ¿Por qué antes la gente decía vete a la ciudad? Porque allí es donde había hospitales, donde había universidades, etcétera. O sea, para modificar ese patrón también hay que hacer inversiones en servicios, en infraestructuras en los pueblos. Ahora mismo con el tema de la digitalización es muy claro que estamos muy atrás en el mundo rural, pero mucho, y tenemos que abordar eso. Y en ese sentido, pues para modificar esos patrones de comportamiento de estar expulsando gente a las ciudades para poder retenerlos, es indispensable contar con incentivos fiscales. En este sentido, la labor de un gobierno, como antes habíamos comentado, la labor impositiva de un gobierno es la de redistribuir, es decir, la de en los agentes que menos riesgos tienen, es decir, los que tradicionalmente tienen más rentas, pues quitarles un poco a esos agentes y dárselo a los que más riesgo tienen, que son los que tienen tradicionalmente menos renta. Ahora bien, ahí hay varios ejes. O sea, la progresividad del impuesto, es decir, cuánto de más pagan los ricos y cuánto de menos pagan los pobres, ahora mismo solo se mide en la renta, pero ahí hay que incorporar otros factores. O sea, a la hora de decir cuánto de más tienen que pagar unos y cuánto de menos otros, podemos incluir, por ejemplo, el eje de la temporalidad, el eje de la edad. O sea, es decir, los jóvenes ahora mismo están pagando los mismos impuestos que un mayor para la misma renta, sin embargo ellos están sufriendo contratos más temporales, pero acceso a la vivienda, etcétera. Y en el tema del eje ciudad contra mundo rural, pues pasa lo mismo. La gente en el mundo rural tiene más riesgos de renta vital que la gente que está en una ciudad hoy en día. ¿Por qué no aplicar un esquema progresivo ahí? O sea, la labor de un Estado, como yo decía, siempre es la de redistribuir, desde los que menos riesgo tienen hasta los que más. Y ahora mismo vemos que en las zonas rurales, pues los agentes tienen mucho riesgo, porque cada vez que tienes que ir a un servicio, pues no
saben si lo van a tener, dónde. Sí. Desplazamientos. Exactamente, tienen que costearse pues un montón de cosas de irse a estudiar fuera, etcétera. O sea, digamos que ahí el esquema impositivo debería ser progresivo y facilitar que en las zonas rurales, no sé, hay diferentes propuestas de economistas que hablan de ello. Darío, una de ellas es pues decir, pues arregla donde vivas según la densidad de población de tu núcleo urbano, pues se te aplica un esquema impositivo distinto. O sea, yo gano 1.000 euros aquí y 1.000 euros en Madrid, pero a lo mejor en Madrid tengo con esos 1.000 euros acceso a muchos servicios, sin embargo con esos 1.000 euros en mi pueblo pues no tengo acceso a nada. Entonces en ese sentido está un poco descompensada la progresividad del impuesto y por eso voces como la mía, como otros muchos académicos muy prestigiosos, abogan por una fiscalidad rural. De verdad pues incentive el quedarse en el pueblo. Darío, además de conocimiento, está lleno de sentido común. Te voy a hacer una pregunta que nos hace un oyente y nos dice, ¿qué tipo de IVA reducido quitarías, por ejemplo, de las vigentes? ¿El de, perdón? ¿Qué tipo de IVA reducida eliminarías de los que ahora mismo están vigentes? Ah, de los que están vigentes, sí. No había entendido lo último. O sea, yo, desde mi punto de vista, yo haría una unificación del tipo de IVA. O sea, que todos los servicios, todos, independientemente de sean tuvieran el mismo. Bienes de cualquier tipo de bienes, que paguen el mismo tipo impositivo. Ahora bien, yo sigo pensando, por la restauración, ciertos servicios, pues etcétera, están pagando un tipo de IVA que es muy reducido y que para alinearnos con los países europeos, pues deberíamos tenerlo a un nivel más alto. Bien, es verdad que los países europeos, justo gracias a que a lo largo de la historia han tenido un tipo impositivo alto y han tenido gran recaudación, pues han podido, cuando han venido mal dadas, decir, pues mira, para incentivarte ahora el consumo, pues tengo margen, porque como le tenía en un tipo del 21%, pues te lo bajo ahora al 4% del IVA y te incentivo el consumo ahora, que es lo que ha pasado pues con la restauración en Alemania. Sí. Pues en ese sentido yo abogo por eso, por unificar los tipos de IVA, pues en la restauración o en otros tipos de negocios que tienen un IVA reducido, para poder luego jugar con ese margen fiscal que te da el decir, pues mira, ahora viene una pandemia, hay que ayudar a la restauración, obviamente, a la hostelería, pues mira, ahora sí que te bajo los tipos impositivos y entonces modifico el patrón de consumo y te doy un impulso ahora en la demanda. Sin embargo, ahora mismo, cuando tienes los tipos ya siempre en el cero, ahí no tienes margen para acción de la política económica en cuanto a incentivar el consumo en ciertos sectores y tal. Entonces, en ese sentido, pues creo que hemos perdido mucha recaudación en el pasado, que ahora nos podría haber servido para focalizar ayudas. Vemos como los hosteleros en España, etcétera, pues están teniendo unas ayudas, bueno, los mismos autónomos, que son pésimas. No están teniendo ayudas. Y se daban 1.000 euros para ciertos sectores de hostelería como pago único, y hay ciertas regiones de Francia que están dando 10.000 cada mes. Sí. A negocios, a bares, pues con un par de empleados. O sea, en ese sentido, pues ¿por qué pueden hacer eso? Pues porque han tenido una recaudación antes mayor. ¿Por qué puede Alemania decir, pues te bajo el IVA ahora de la restauración y te incentivo el consumo en tu sector? Pues porque antes tenían una recaudación alta. O sea, en ese sentido, creo que debemos homogeneizarnos con el resto de nuestros vecinos europeos. Hay muchas cosas que tendríamos que homogeneizarnos, que ponernos de acuerdo con nuestros vecinos europeos. Entre ellos posiblemente los gastos públicos, hay muchas cosas que no vienen ahora a cuento. ¿Qué te iba a decir? Tenemos que dejarlo ya. El problema de la radio es que el tiempo corre muchísimo, pero sí me gustaría que nos volviéramos a ver o por lo menos verte a ti actuar en el Teatro de Taller Cultural de Fuente Pelayo, porque también lo actúas. También eres actor. Sí, también, sí, soy parte del grupo de teatro de la Asociación del Taller Cultural de Fuente Pelayo, también de su rondalla. O sea, yo por todos los veranos, y más que verano, siempre nos movíamos por todos los pueblos, vamos, yo creo que por todos los pueblos de la provincia con el grupo. O sea, estoy muy involucrado con las actividades culturales en el pueblo. Y me encanta ir por ahí por los pueblos y actuar, y el trajín de ir para acá y para allá. Es divertido. Pues de los pueblos de cerca de Riaza y por ahí pues tenemos un recuerdo pues, muy cariñoso sobre ello. Y a ver si este año podemos celebrar aquí en Riaza el Festival Country, que es una auténtica referencia a nivel mundial, y a ver si este año se puede realizar, que también sé que te gusta.
Sí, joder, para mí es una de mis debilidades. Yo trabajé durante un verano pues, para sacar unos ahorros, Sí. trabajé en Huercasa, Sí. en Sancho Nuño, y pues ahí pues, se me metió en las venas, digamos, el ritmo del country. Ajá. Y durante dos, 3 años, pues he estado trabajando como agente comercial allí en el propio festival de Huercasa Sí. y bailando allí country con nuestras botas y todo, o sea, en ese Muy bien. sentido, joder, yo siempre guardo un cariño pero muy especial a los momentos que he vivido allí en Riaza, A con ver. el festival de Huercasa. A ver si este año la pandemia no nos puede permitir el que se pueda Oye, celebrar y ojalá, disfrutarlo. de verdad. Ojalá, Sí, ojalá. pues si se pudiera hacer, sería la mejor señal. De todas formas, nos tomaremos una cerveza juntos. Darío Serrano, ha sido un Perfecto, placer el perfecto. hablar contigo y seguiremos en contacto, ¿vale? Genial, el placer ha sido mío. Oye, un verdadero honor. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098. Bueno, amigos, y vamos a seguir. Tenemos muchas cosas y poco tiempo, como es habitual. Vamos a saludar a José Luis García. José Luis, muy buenas. Hola, buenos días a todos. ¿Todo bien? Bien, sí, Vale. razonablemente. Razonablemente, dentro de un orden. Y Eduardo Cordo. Eduardo, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? ¿Mejor que nunca? Pues mejor imposible. O mejor imposible, es que no te hace falta de nada. Da gusto contigo. Oye, tenemos muchísimas cosas que hablar y como siempre bastante poco tiempo. Hoy se celebran 40 años del intento, del golpe de Estado que protagonizó el teniente coronel de la Guardia Civil, Tejero. Han pasado muchas cosas estos 40 años, ¿verdad? ¿Dónde estabais? ¿Os asustasteis? ¿Qué pensasteis cuando esto ocurrió? ¿O habíais nacido? No habléis todos a la vez. A ver, José Luis, empieza tú. ¿El qué? ¿De qué? ¿De qué? Perdón. Joder. ¿De dónde estabas en el 23? Bueno, empiezo yo. Yo estaba en casa, viendo la televisión y acabábamos de comer, puse la televisión y bueno, pues de repente empecé a ver una cosa que parecía una broma, ¿no? Pero luego ya, viendo que la televisión sacaba imágenes de policía, de guardias civiles y demás, y que ya incluso había alguna imagen de dentro del Congreso y estas cosas, pues ya empecé a sospechar que aquello era real y obviamente me preocupé porque aquello no era una buena noticia, no era algo por lo que habíamos estado, unos más que otros, yo en aquella época todavía menos,
no era algo por lo que habíamos estado luchando, por lo que habíamos estado defendiendo una serie de valores. Y sí, efectivamente, asustado. Pues no, porque yo no tenía ninguna causa pendiente, pero con nadie, ¿no? Pero sí preocupado. Aquello no era ni mucho menos un paso adelante, sino todo lo contrario, un paso atrás. Y en ese sentido, pues sí, hubo preocupación. ¿Tú, José Luis? Yo estaba enterándome a medias, porque estaba tomando café con unos delegados de la compañía donde yo trabajaba entonces, que habíamos tenido una reunión toda la mañana y a comida y tal, y estábamos tomando café y bajó una secretaria a avisarnos mal, porque el primer mensaje es que se fueran estos señores corriendo. Todos tenían que viajar, coger su avión para sus provincias de origen, y porque la policía debía estar poniendo controles en las calles o en las salidas de Madrid porque pasaba algo, pero una información muy confusa. Bueno, total, que ya nos marchamos todos, claro, a la vista de que había algo que perturbaba la situación, y yo me fui a mi casa, cogí a mi mujer y nos fuimos a recoger una ecografía, que estaba mi mujer entonces embarazada de mi tercer hijo, y ya cuando íbamos del radiólogo a recoger la ecografía hacia la consulta del tocólogo, se paró un coche de la policía al lado nuestro en un semáforo, y veo al policía conduciendo con una mano el volante y con la otra mano sujetando el volante y el arma. Madre. Joder, la que se debe estar liando, ¿qué pasará? Y luego ya cuando llegamos al tocólogo fue él el que nos lo contó, que lo que estaba pasando, y que había llamado a su hijo de Televisión Española, que había entrado el ejército allí y tal. Y luego ya, claro, cuando llegamos a casa, pues ya chupamos la televisión y la radio y ya estuvimos bebiéndonos todo el show minuto a minuto. En fin, bueno, han pasado 40 años, afortunadamente aquello queda en el recuerdo, queda en la parte de la historia. Han pasado 40 años, hay muchas versiones del tema. Sí, hay muchas versiones del tema. Hay quien dice que había 3 golpes de Estado previstos a la misma vez, en vez de todo saber. Hay una cosa, bueno, otros dicen que la Zarzuela estaba implicada. Sí. Hay unas declaraciones que ha hecho Alfonso Guerra, no sé si ayer o anteayer o hoy mismo, que dice que si el rey Juan Carlos hubiera estado implicado en el golpe no habría fallado. Es posible. También hay gente que dice que... Una obviedad. Claro. Claro. Hay muchos comentarios sobre el tema. Con haberle dicho al general Juste, que era el capitán general de la división acorazada del Brunete, o el teniente general de la división acorazada del Brunete, con haberle dicho que se pusiese en marcha, lo tenía arreglado. Pero sin embargo, desde la Zarzuela les dijeron que a Armada Comín, que decía que estaba de acuerdo con el monarca, porque ni se le esperaba ni querían esperarle. Con lo cual que se quedara en su sitio. Totalmente el monte, ¿no? El golpe. Eso es lo que dice José Luis, es una obviedad. Es verdad que si hubiese querido Juan Carlos, aquello había salido adelante y no hubiese podido nadie pararlo. Lo que pasa es que se les fue de las manos todo a los que querían organizar el golpe de Estado e imponer sus condiciones, porque además es que había intereses contrapuestos. Mientras un general como era Milán del Bosch quería efectivamente el golpe de Estado puro y duro, y en eso estaba con Tejero, que Tejero fue, digámoslo de alguna manera, aunque era en aquel momento pues un mando del ejército pues con cierto nivel, pero Tejero no era más ni menos que un monigote de otros personajes. Un monigote. Él fue allí porque le dijeron, tú tienes que ir allí y hacer esto. Y bueno, pues lo hizo. Pero ahí estaba el poder, una parte del poder militar, como por ejemplo era Milán del Bosch. Recordemos que Milán del Bosch era un hombre con un prestigio militar muy importante, había estado en la defensa del Alcázar de Toledo, en la guerra, etcétera, etcétera, y tenía un prestigio, ¿no? Ahí estaban también García Carrés, dentro del golpe civil, podemos decirlo así,
que fue quien compró o quien adquirió los autobuses para que se desplazaran los guardias civiles. Era el del sindicato de transportes, ¿no? Que fue del sindicato de transportes, efectivamente, estuvo pues implicado en varias historias, un hombre pues del aparato duro de la Falange, lo quiero poner así bien claro, porque en la Falange había duros y no tan duros, había blandos, entonces este era de los duros. Y bueno, y estaba Armada Comín, que había visto en toda esta historia, era el más inteligente de todos, a mi modo de ver, Armada Comín. Pues el gran manipulador. El gran manipulador. Si vio que había un descontento, intentó organizarlo todo, incluso con políticos y demás, para hacerse con el poder, para ser nombrado presidente. Y se apoyaba en que conocía, porque había sido preceptor de Juan Carlos en la Academia General, y se apoyaba en que su conocimiento que tenía con Juan Carlos y su buena relación que tenía con Juan Carlos, para que los demás todos pues creyeron que estaba apoyado por el monarca. Y bueno, ya te digo, hubo luego otros como por ejemplo Yuste, que se opuso totalmente, y Guillermo Quintana Lacasi, también capitán general de Madrid, que también se opuso totalmente, y gracias a que Madrid se opuso al golpe de Estado, el golpe de Estado no salió adelante, porque si Madrid se hubiese puesto de parte de Miranda del Bosch, ni el rey ni nadie hubiesen podido pagar aquello, Sí, la verdad es que eso hubiera cambiado mucho. Probablemente. Hubiera cambiado mucho. En fin, bueno, lo pasado está, ya lo estudiaremos. Sí es digno, sí es merecedor de que el tema se estudie. Es lamentable que ahora mismo tú preguntas a gente con menos de 45 o 50 años, y el 70% de ellos no tienen ni idea de lo que ocurrió en aquella fecha, el 23 de febrero. Por cierto, me gustaría hacer un inciso, si no os importa, recordar que a Guillermo Quintana Lacasi, un militar de prestigio y un militar que paró de alguna manera, fue los que pararon el golpe de Estado, a Guillermo Quintana Lacasi le asesinaron vilmente poco después, cuando ya había pasado la reserva, los amigos de nuestro actual presidente, los de ETA. Entonces, los asesinos vascos de ETA. Para que se sepa y que quede aquí claro. Sí, realmente lo de ETA por aquellas fechas también tenía lo suyo. En fin, que a mí sí me gustaría que casos como esto se estudiara y la gente lo conociera, porque nos podrían explicar muchas cosas de lo que pasó y de lo que está pasando ahora. Chicos, que como siempre el tiempo va a una velocidad impresionante. Hay varios temas que nos gustaría tratar. Por ejemplo, el Parlamento, José Luis, el Parlamento Europeo está pidiendo explicaciones a Pablo Iglesias y a su ministerio sobre los abusos de los menores tutelados en Baleares, y que por supuesto dijeron quita que aquí no vamos a investigar ni vamos a hacer nada. ¿Qué está ocurriendo con eso? De hecho, bueno, sabéis, todo el mundo conoce el tema de las menores que estaban acogidas en una institución. Sí. El Instituto Mallorquí de Asistencia Social, de unas chicas que estaban allí, unas chicas y unos chicos menores, todos de 13 años, que se descubrió que los dedicaban a la prostitución. Hubo mucho revuelo con ese tema. Las autoridades baleares lo echaron mucha tierra encima, sí. Lo medio ocultaron hasta donde se pudo ocultar. Hubo incluso una petición de crear una comisión en el Parlamento para investigar el hecho. A la que se negaron. Se negó el PSOE y los colegas, ¿no? Las Unidas, sí. Los independentistas y los de Podemos se negaron a esa comisión parlamentaria. Hubo algunas denuncias, se les está echando tierra encima, pero los europeos han seguido el tema con cierto detalle, porque la verdad es que es un escándalo. Es que lo es. Y entonces le han pedido últimamente por escrito a Pablo Iglesias como ministro de Asuntos Sociales y a Fernando Grande Marlaska como ministro del Interior que den explicaciones por el escándalo de prostitución de menores tuteladas en las Islas Baleares.
ahora entonces estos señores, Grande Marlaska y Pablo Iglesias, pues tendrán que explicar qué medidas han adoptado, qué es lo que ha pasado, qué medidas han adoptado para proteger a los menores igualmente, e incluso la Comisión Europea podía enviar a sus representantes a Baleares para investigar a fondo el asunto. Pues a ver qué ocurre, Oye, a ver qué ocurre, pero hay por lo menos 16 menores que estuvieron involucrados en ese tema, ¿eh? Sí. El vicepresidente de Asuntos Sociales, Podemita Pablo Iglesias Turrión, es un especialista en echar balones fuera y azuzar a las masas para que vayan contra la policía, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos todos, ¿no? Bueno, pues lo mismo que está haciendo con este tema de las menores prostituidas o prostituidos, con este tema ha hecho exactamente igual que lo que está haciendo ahora con el tema de las residencias, echar balones fuera, porque os habéis enterado de que hay del orden de las 200 y pico denuncias contra Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, por cómo se ha gestionado el tema de los viejecitos en las residencias de Madrid. Cuando Isabel Ayuso no tenía competencia, que quien la tenía era el hombre de la coleta. Pero este hombre, especialista como es en echar balones fuera, pues está azuzando a las masas para que vayan a presentar denuncia contra la otra mujer, que no tiene nada que ver, y así quitarse el muerto de encima, y nunca mejor dicho lo del muerto de encima. Con los muertos, que fueron muy numerosos. De hecho, incluso hay alguna, no sé si demanda, querella o qué figura legal contra Pablo Iglesias por el tema de las residencias de ancianos y el COVID de la primera campaña. Pero me parece que está archivada. Sí, no, bueno, claro, es que... pero el Tribunal de Justicia la han archivado, dijo, el pobre Pablo Iglesias. Ahí tenemos la fiscalía. Pero es normal que la archiven, si quien tenía que ejer la fiscalía pública, que es la fiscalía, pues resulta que es parte del gobierno. Es coleguilla. Es absurdo que vayan ahí contra ellos mismos, ¿no? Para eso lo han puesto ahí a esa persona. Por cierto, ¿os acordáis todos que la pandemia del año pasado empezó y se desarrolló, y todo el mundo le echó bastante culpa a la manifestación feminista del 8 de marzo? Sí. ¿Recordáis? Que salieron todo el mundo. Y bueno, pues que había sido una barbaridad autorizar esa manifestación cuando se sabía lo de la pandemia. Sí. Pues ahora mismo pasan dos cosas curiosas. Una, Fernando Simón dice ahora, lo he dicho ayer o anteayer, que en enero del 20 se equivocaron y había que haber empezado a confinar a la población. Bueno, lo de ese hombre de aplauso, lo de ese hombre es algo... eso fabuloso. por un lado. Y por otra parte, doña Inés Arrimadas está organizando manifestaciones para el día 8 de marzo. José Luis, Irene Montero, no Inés Arrimadas. ¿He dicho Arrimadas? No, pues me he equivocado. O sea, la mujer de Pablo Iglesias, ¿no? Perdón, doña Inés Arrimadas. La mujer de Pablo Iglesias, sí. Sí, me va a pasar como al ministro de Consumo. Pobre hombre. Pobre hombre no, es una criatura. Es un nuevo elemento. Sí, estaba hablando de la mujer de Pablo Iglesias, venga. Irene Montero, efectivamente, está promoviendo la celebración de grandes manifestaciones en toda España el día 8 de marzo para que todo el mundo se entere bien de eso del feminismo. Yo solo puedo decir aquí una cosa. El día 8, perdona y acabo, el día 8 de marzo, que naturalmente seguimos con pandemia. Sí, claro, lo tenemos hablado ya. Me gustaría apuntar una cosa, es que el 8 de marzo del año pasado no había ninguna normativa para pandemias o para parar la pandemia o para lo que queramos decir, no había nada. De hecho, había algo, había consejos de organismos de la clase médica diciendo cuidado, no hagan esta manifestación. Perdón, no he sido preciso, he dicho que no había nada legalmente. Ya, vale. No sabía Vale.
no se había dicho nada en la legalidad española para que se pudiesen coordinar, prohibir o no prohibir, pero con diversas circunstancias, etcétera, Sí. todo este tipo de manifestaciones. Pero es que ahora sí que lo hay. Y a ver qué va a hacer ahora el delegado del gobierno en Madrid, el señor socialista Franco, qué mal suena esto, socialista. La verdad que sí queda mal como se descuida, se lo llevan al Panteón del Parque. Pero fíjate, pero yo creo que lo está haciendo, yo creo que lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Está obligado a hacer cumplir la ley y no puede saltársela. Y si eso ocurre, yo creo, sé que hay muchísima gente que está con las uñas afiladas esperando que meta la pata para llevárselo por delante. Pero con esto, bueno. Oye, antes de irnos, yo creo que sí hay un tema que me apetece mucho destacar, que me apetece mucho que lo comentéis, porque es muy actual y nos está afectando directamente. Y es que la farmacéutica AstraZeneca ha desvelado que aquí están desapareciendo dosis. Vamos, que han desaparecido en torno a las 7.000 dosis que desaparecen en un informe de sanidad. ¿Qué ha ocurrido? 6.800 dosis, para ser exactos. Ajá. Lo mismo que pasó en Andalucía con los millones que habían venido para promocionar a los trabajadores. Lo mismo, alguien se lo ha llevado. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Contarme algo. Porque el Ministerio de Sanidad lo está ocultando. Bueno, si alguien lo sabe, evidentemente, pero no se ha hecho público. Simplemente AstraZeneca dice que ha enviado a España 424.800 dosis y el Ministerio de Sanidad dice en su informe diario de vacunas que la totalidad de dosis de AstraZeneca es de 418.000. Es decir, que faltan 6.800 dosis de esa vacuna. ¿Dónde están? ¿Quién se las ha llevado? Pues no se sabe. Y supongo que además no se va a investigar, claro. No, eso seguro. No va a investigar eso. Eso es muy difícil, hombre. Eso ya se sabe que siempre se dice más por lo que merma. Sí, como que jamón yo, ¿no? Ese tipo de cosas son así. Y así que en este país tenemos que acostumbrarnos a que lo que se hace y lo que se dice no tienen por qué coincidir con la realidad. Está claro. Con la realidad oficial. Claro. Por cierto que la Unión Europea le acaba de exigir también por escrito a Sánchez que tiene que acelerar la detección de las cepas estas súper contagiosas, que el riesgo es muy alto y España no está haciendo nada. Según Simón, la británica no iba a tener prácticamente consecuencias. No, ¿qué dice de Simón? No, a Sánchez digo. Ya, pero digo que sí que prácticamente aquí no va a haber. Según Simón dijo que aquí no habría, la cepa británica no llegaría a nada. A lo sumo, 2 o 3 casos. Pero muy a lo sumo. Lo de este hombre es algo impresionante. Además, lo único que más es que no tenga ningún tipo de sentido del ridículo. O sea, él sale todos los días, dice su speech y está por encima del bien y del mal. Yo no lo entiendo. Bueno, chavales, que nos vamos. Que vosotros seguro que habéis tomado aperitivo, pero yo todavía no. Y esto de vivir... Lo que pasa es que como te has enrollado en la entrevista anterior, pues ahora lo quieres echar. Hombre, yo creo que ha sido una entrevista absolutamente interesante. Sí, y yo no digo que no sea interesante, pero amplía el horario. Si es que no tengo, es que ya no puedo pagar más sueldos. Entonces aquí como no, vamos a acabar todos en el ERTE. Esta mesa no es sardónica. Vamos a acabar todos en el ERTE metidos. Esto no da para más emisión, ojalá. Pero bueno, esta semana, a ver si jueves, viernes, volvemos a tener... Yo si amplías el horario te perdono mi sueldo. Venga, vale. Yo con tal de no pagar soy capaz de cualquier cosa. No, pero tengo muchos temas. Tenemos tema de ministro... Pues como amplíes el horario, yo hago huelga para que me amplíes el sueldo. Aquí en fin. Todo se consigue así, macho. ¿Cómo os agradezco el que siempre puedo contar con vosotros? Y eso me alivia muchísimo y me llena de satisfacción. Chavalote, de verdad, muchísimas gracias por todo. Y esta semana, a ver si jueves, viernes, volveremos a hablar y tocaremos un montón de temas que nos hemos dejado pendientes y que seguro que queréis tratar. ¿Sabes cuál es el problema, Ezequiel? ¿Cuál? Que no es que dejemos temas pendientes, es que cada día hay más temas de los que hablar. Es que se nos amontona, es que no das abasto.
no das abasto. Me gustaría decir una cosa que tú ya la conoces, porque me lo has enseñado tú, Ezequiel. Con esta pandemia se me ha olvidado con qué mano se sujeta el bocata. Sí. El cubata, ¿quieres decir el cubata? El cubata. Pues el cubata lo pones siempre en la mano contraria al bocata y con eso te va defendiendo. Ya te ocurrirá algo. Eduardo Cordón, muchísimas gracias. Nada. José Luis García, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, amigos. Claudia, muchísimas gracias. Amigos, les dejo. Mañana a las 11 estaremos aquí otra vez. Hablaremos de literatura, hablaremos de historia y hablaremos también de noticias. A las 11 les espero, ¿vale? Un abrazo fuerte. Chao. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.